El siguiente ejercicio consiste en aplicar la regla divisoria de corrientes para encontrar la corriente I1 e I2. Y tenemos una resistencia de 22 ohms y una reactancia inductiva, perdón, de 60 ohms. Bueno, ¿qué dice la regla divisoria de corrientes? Dice de que la corriente total se divide en dos corrientes, una que pasa por Z1, otra que pasa por Z2, que van a ser elementos diferentes. Y ahí, bueno, dice que la corriente en 1 es la impedancia del 2 dividido entre la suma de las impedancias por la corriente total. Y la corriente 2 es la impedancia del 1 entre la suma de las impedancias por la corriente total. Entonces, paso 1, ya una vez que identificamos la fórmula, sustituimos. Nos damos cuenta que la impedancia inductiva sería 60 con ángulo de 90. Recordemos que él está en el eje de los complejos. La impedancia resistiva es 22 más 60 con ángulo de 90, ¿verdad? Esa es la impedancia inductiva por la corriente. Ok. Aquí podemos pasarlo a cartesianas. Recordemos este toque, ¿verdad? Del ángulo 90 lo podemos pasar a J. Este también. Pero si no, podemos trabajarlo inclusive en forma polar. Trabajámoslo en forma polar. Entonces, por ejemplo, la corriente I1. Eso es porque me han preguntado si se puede hacer de esa forma. Sí, pero creo que la forma más sencilla es cuando decimos, ok, vea, este es 60 ohms con ángulo de 90. Arriba lo voy a multiplicar por el valor de la corriente, ¿okay? Que era 20 amperes, un ángulo de 40, ¿verdad? Estos dos se pueden multiplicar perfectamente. Y vea lo que ocurre abajo. Es 22 ohms con ángulo de 0 y a eso hay que sumarle los 60 ohms con ángulo de 90. Ok. Esto de aquí abajo perfectamente se podría tratar de una forma cartesiana. Tenemos los 22 sobre el eje no de 0 y los 60 sobre el eje Y. Vea que es 90 positivo, entonces iría para arriba. Entonces, perfectamente aquí yo puedo venir e encontrar esta suma de impedancias, ¿verdad? Haciendo Pitágoras, sería 22 al cuadrado más 60 al cuadrado. Para pasar esto a polares, o sea que esto sería la raíz de 22 al cuadrado más 60 al cuadrado, me daría 63,90. Y puedo averiguar este ángulo, que sería con tangente, ¿verdad? Tangente es opuesto entre adyacente. O sea que el ángulo sería la tangente inversa de 60 entre 22. Entonces sería la tangente inversa de 60 entre 22, 70. Entonces, esto de arriba, vea qué fácil, porque esto de aquí arriba perfectamente se puede multiplicar. 60 por 20 son 1200. 1200 con ángulo de 130, porque se suman los ángulos, dividido entre 63,90 con un ángulo de 70. ¿Ven? Entonces, 1200 entre 63,90 y eso nos da 18,77 amper con un ángulo de pues 130 menos 70, y allí se pueden restar los ángulos, 60. Esa sería la corriente I1. La corriente I2, que sería sobre el inductor, ¿ok? Que sería sobre el inductor, estamos hablando que es impedancia resistiva entre la suma de las impedancias por la corriente total, que aquí sería
22 ohms, ok, con un ángulo de 0, entre 22 ohms con un ángulo de 0, más 60 ohms con un ángulo de 90. Y yo ya hice todo ese procedimiento arriba. Y esto por la corriente total, que es 20 amperes con un ángulo de 40. Entonces, esto que está abajo, yo ya lo convertí a polares, lo hice aquí arriba. 63,90 con un ángulo de 70. Lo que me queda es lo de arriba, vea, 22 por 20, eso nos da 440. ¿Ok? Con un ángulo de 0 más 40, 40. Entonces, 440 dividido entre 63,90, eso nos da 6,88 amperes. Con un ángulo de 40 menos 70 menos 30. Ahora, esa sería la corriente 2 en forma fasorial. Muy bien. Tanto 1 como 2 en estas ramas que están aquí, ¿no? Entonces es más fácil trabajarlo, convertir esto que está en cartesiano a polares. Y así se resuelve de una forma más sencilla. Veamos el segundo. El segundo es este. Para este segundo problema, tenemos un inductor arriba, una resistencia y un capacitor en las áreas de abajo. Ok. ¿Qué se haría aquí? Ok. Igual, la regla divisoria. Bueno, si yo quiero calcular la corriente 1, ok, vea, la corriente 1 es esta. Entonces, vea qué fácil la fórmula es la suma de las impedancias que se encuentran en la rama hermana, esta es la rama hermana, ¿verdad? Resistencia más capacitancia, entre resistencia más, bueno, impedancia resistiva, impedancia capacitiva e impedancia inductiva por la corriente total. Entonces, la corriente aquí es la suma de las impedancias en la rama opuesta dividida entre la suma de todas las impedancias por la corriente total. Entonces, ojo aquí, sería 12 ohms, ¿verdad? Más 6 ohms con ángulo de 90 dividido, aquí me faltó el ángulo de 0, ¿sabe? 12 ohms con ángulo de 0 más 6 ohms con ángulo de menos 90, perdón, porque es un capacitor. Aquí me falta el menos. Y ahora sí, 4 ohms con ángulo de 90, porque ese es el inductor. Todo esto multiplicado por la corriente que es 6 amperes con un ángulo de 30. Entonces, primero, esto lo vamos a pasar a polares. Entonces, esa parte de arriba, esta, me dice a mí que son 12 ohms sobre el eje X y 6 ohms en el eje Y negativo. Aquí tendríamos esa impedancia, esa suma. Esa suma de impedancias sería la raíz de 12 al cuadrado y 6 al cuadrado. Y ese ángulo tangente de ese ángulo es opuesto entre adyacente. O sea que eso es la tangente inversa de 6 entre 12. Entonces, 12 al cuadrado más 6 al cuadrado, eso me da 6 raíz de 5. Y la tangente inversa de 6 entre 12, eso nos da 26,56. Entonces, ya sé la parte de arriba. 6 raíz de 5 con un ángulo de 26,5. A esto lo vamos a multiplicar por 6 amperes con un ángulo de 30. Ya resolví la parte de arriba. Ahora vamos a ver qué pasa con la parte de abajo.
La parte de abajo tenemos, ojo aquí, los 12 ohms en el eje X, pero vea lo que pasa en el eje Y. Aquí tengo 6 para abajo y 4 para arriba. Ese está en menos 90 y ese está en más 90. O sea, que tengo aquí 6 para abajo y 4 para arriba. Obviamente, si yo resto, a ver, restemos. ¿Cuánto es 6 menos 4? 2. Ok, me van a quedar 2. ¿Para dónde? Para abajo. ¿Cómo sé yo que son 2 para abajo? Porque este es mayor que este, ¿no? Si a 6 le quito 4, me queda 2. Y hacia abajo. Si esto hubiera estado invertido, 6 arriba y 4 abajo, el 2 me hubiera quedado para arriba. Entonces, vea cómo aquí la impedancia aquí sería la raíz de 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y la raíz de 12 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso me da, bueno, vamos a poner aquí 2 raíz de 37. Ok. Ahora, ¿qué necesito? Necesito el ángulo. Tangente de cita es opuesto entre adyacente. O sea que cita es la tangente inversa de 2 entre 12. La tangente inversa de 2 entre 12, eso nos da 9,46. Pero ve que está para abajo, va un menos. ¿Qué me queda? Me queda multiplicar 6 raíz de 5 por 6, que eso nos da 36 raíz de 5 con un ángulo de 56,5 dividido entre 2 raíz de 37 con un ángulo de menos 9,46. Entonces, 36 raíz de 5 dividido entre 2 raíz de 37, eso lo podemos poner en la fracción perfectamente, es fracción 36 raíz de 5 y abajo 2 raíz de 37, y eso nos da 6,61. Y el ángulo, amper, ¿verdad? 56,5 menos 9,46. 65, 65,96. Déjenme revisar un momento. Ok. Ese es capacitivo. Sí, 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 sí. Aquí en la tangente inversa de 6 entre 12, efectivamente nos dio 26,5. Genial. Esto por 6, perfecto. Eso sí nos da 56. Y el de abajo, que es 6 y 4, me queda 2. Correcto. En esa parte de magnitudes estamos bien. Ahora el ángulo. No me estoy revisando. Me he metido las patas. Sí, 9,46. Negativo hacia abajo. Y este señor es el que está teniendo problemas porque se me olvidó. ¿Vio? 26 negativo también porque está hacia abajo. Entonces ya automáticamente el de arriba no me queda 56. Menos 26,5 más 30. Eso nos da 3,5. ¿Vieron? Entonces, 3,5 es la suma de estos dos ángulos. A esto le tengo que quitar menos 9,46 y nos da 12,96. Ahora sí, ven, recordar que los ángulos normales nacen a partir de cero, y si yo cuento para acá, el ángulo tiene que ir negativo. Muy importante, muy, muy importante. Entonces, ven, por eso mi primera corriente
me da así. ¿Y cómo sería la corriente 2? La corriente 2 sería, vea la 1. Si la 1 era la suma de estas dos, la 2 la voy a tener más fácil porque para averiguar la corriente 2, solo del otro lado hay un elemento, que es la impedancia inductiva. Entre la suma de las 3 por la corriente total. Bien. A diferencia de este que acabamos de hacer, aquí solo se toma la inductiva porque la corriente 2 que está en esta rama, la gemela solo tiene un elemento. Entonces, adivine qué, se nos hizo más sencillo. Porque aquí vamos a tener 4 ohms con un ángulo de 90 dividido entre 12 ohms con ángulo de 0 más 6 ohms con ángulo de menos 90 y más 4 ohms con ángulo de 90. Todo esto multiplicado por 6 amperes con ángulo de 30. Entonces, ojo una cosa aquí. Lo de abajo ya lo teníamos. Ok, lo de abajo pasado a polares, ahí está. Es 2 raíz de 37 con ángulo de menos 9,46. Entonces, 4 ohms con ángulo de 90 por 6 amperes con ángulo de 30 dividido entre 2 raíz de 37 con un ángulo de menos 9,46. Entonces aquí, pues, 4 por 6, eso me da 24, con un ángulo de 120. Lo divido entre 2 raíz de 37 con un ángulo de menos 9,46. Entonces 24 entre 2 raíz de 37, eso nos da 1,97 amperes con un ángulo de 129,46. Tengo que sumar estos dos, porque este está negativo, ¿verdad? Bueno, es una resta, pero el de abajo está negativo. Muy bien. Perfecto. Y ahora tenemos que encontrar igual la corriente 1 y la corriente 2. Ok, aquí va a estar la corriente 1 y por aquí vendrá la corriente 2. Entonces la corriente 1 sería la suma de las impedancias capacitiva e inductiva. Vamos a poner inductor 2 aquí. Este es inductor 2 y este es inductor 1. Entre la suma de las impedancias. El inductor 1, el capacitor y el inductor 2. Ojo que no entra en juego la resistencia porque no está dentro de la división de corrientes por la corriente total. Entonces la corriente 1 sería XC, que sería los 10 ohms en un ángulo de menos 90 más los 40 ohms con un ángulo de 90 dividido entre los 20 ohms con ángulo de 90 más 10 ohms con ángulo de menos 90 más 40 ohms con ángulo de 90. Todo esto multiplicado por los 4 amperes con ángulo de 0. Okay. Vamos primero con lo de arriba. Lo de arriba, si yo vengo y lo pongo en un diagrama, ojo, 10 ohms menos 90. 10 ohms menos 90. 40 ohms en 90. 40 ohms en 90. Si usted lo suma, que vea que son exactamente en direcciones opuestas, 40 menos 10, eso nos da 30 ohms en
un ángulo de 90. Queda 30 para arriba. Porque 40 menos 10, 40 para arriba, 10 para abajo, 30 para arriba. Muy bien. Sigo. Dividido entre, ahora sí, vamos a ver el segundo diagrama. 20 para arriba. 20 para arriba. 10 para abajo. 10 para abajo. 40 para arriba. 40 para arriba. Pues aquí 40 más 20 me da 60, menos 10, 50. 50 ohms hacia arriba. Por 4 amperes con ángulo de 0. Entonces, arriba me daría 30 por 4, eso me da 120 con un ángulo de 90 entre 50 con un ángulo de 90. Entonces, aquí a 120 lo divido entre 50 y eso me da 2,4 amperes con un ángulo de, pues 90 menos 90, 0. Esa sería la corriente 1. Ahora, si nos vamos a la corriente 2, el término de arriba en la regla divisoria sería corriente 2, solo tendríamos la impedancia del inductor 1, pero igual esto no va a cambiar, que es la suma de las impedancias que se encuentran en todo el arreglo. ¿Ok? Y entonces, aquí, la corriente 2 sería la impedancia del inductor 1, que son 20 ohms, con ángulo de 90, dividido entre la suma de las impedancias, pero eso, las sumas de impedancias ya las hemos sacado. Es todo esto, hicimos el análisis de 50 ohms con ángulo de 90. 50 ohms con ángulo de 90. ¿Sí? Por 4 amperes con ángulo de 0. Entonces, la corriente 2 sería 20 por 4 entre 50, 1,6 amperes con ángulo de, bueno, aquí 90 más 0 da 90, menos 90, 0. Y esa sería la corriente 2. Nótese que no tome en cuenta para nada la resistencia que está afuera de la división de corrientes.